¿Qué tal, amigos? Es de verdad un gusto encontrarnos. Estamos con el ex vicepresidente de la República, don Raúl Díaz Cancey Coterri, fundador además de la Universidad San Ignacio de Loyola, que visita Cajamarca en una jornada que entendemos abarca dos cosas: una académica, segundo política, y llega a Cajamarca para de alguna u otra manera apalancar el pensamiento belaundista en los todavía axiopopulistas que quedan en nuestra región. Gracias, don Raúl, por tener la gentileza de concedernos estos minutos. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes. Pero eso de todavía habría que decir siempre. Siempre, siempre hay. Eso nos queda clarísimo. Oiga, desde el año 1985, que termina el segundo gobierno del presidente Belaúnde, todos los presidentes que siguieron o están cuestionados, demandados, enjuiciados o prófugos. El único que se mantiene incólume es el presidente Belaúnde y la gente que colaboró con él. Y la gente reconoce además el espíritu de Belaúnde. Un hombre honesto, un hombre honorable, un hombre visionario. Porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Un hombre que él además diseñó la marginal de la selva en las épocas que no habían ni vía satélite, ni teléfonos celulares. El único mapa que había era el mapa de Raimondi. De modo que sí, fue un hombre que hizo la conquista del Perú con los peruanos, como bien lo dijo, y que hay que seguir trabajando. Y que se lo recuerda con mucho cariño, ¿no? ¿Usted cómo lo recuerda? ¿Usted lo vio? Mira, yo caminando por la plaza, se me acercaron algunas personas a hablarme, bueno, aparte de que me reconocieron, pero lo que querían era hablar de Belaúnde, qué bonito. Y alguna gente joven que me imagino debe ser hijos de, que también se emocionan un poco, porque si bien es cierto, yo no vengo a Cajamarca desde hace por lo menos 6, 7 años, no es menos cierto que el corazón siempre uno lo tiene ahí, porque es una tierra bendita, una tierra promisoria, que ya debería comenzar a mirar al Perú, mirando al bicentenario con ojos de desarrollo, de conocimiento, de concordia, de encuentro nacional, y no seguir aislada del resto del Perú. ¿Cómo encuentra Cajamarca, don Raúl? De manera cruda, ¿no? O sea, tristemente congelada, absurdamente congelada, cruelmente congelada. ¿Y por qué digo eso? Porque si las calles y las plazas podrían hablar, podrían contarnos tantas historias felices de lo que era Cajamarca, una ciudad que tenía muchísimo turismo, de los hoteles andaban llenos, y en 2 minutos te enteras que los desagües siguen yendo al río, que más del 90% de los desagües se van al río, que el nuevo hospital, el mismo hospital tira su desagüe al río, que hay desencuentro todavía en todo este tema minero, sin darnos cuenta de que yo recuerdo una campaña que hubo en Colombia contra este tema de la FARC, que el grito del colombiano era: queremos paz, pero no así. Y entonces aquí lo que tiene que haber es una reconversión, un relanzamiento. Esa carretera, autopista que se habla que hay que hacer, pero tiene que ser pues hasta Cajamarca, ¿cómo le llaman? Ciudad de Dios o algo por el estilo. Cajamarca, Ciudad de Dios. Y porque yo creo que una autopista hasta para aquí no solamente va a repotenciar la región, sino va a poner en valor todo el desarrollo agroindustrial que esta región que lo tiene muy importante. Tenemos que hacer una campaña sin precedentes, relanzando la belleza turística de la región. El aeropuerto, sigo decirle, sorprendido la cantidad de vuelos que tienen ustedes diarios. Yo recuerdo cuando éramos gobierno y ampliamos la pista porque no entraban aviones, jets, porque era muy corta. Pero de todos los que venían en el avión, muy pocos eran turistas. De modo que hay mucho por hacer, pero hay que pensar en optimismo. Llegando acá al hotel, en el desayuno comí un queso delicioso. Queso cajamarquino. Pero qué rico. La esencia está ahí. Hay que mejorar la tecnología, hay que mejorar los rendimientos para volver una Cajamarca exportadora.
Sin embargo, tenemos, y según los índices precisamente del INEI y otros indicadores económicos, somos quizá la ciudad menos competitiva de todo el país y somos la región más pobre, junto con otra región de nuestro Perú, y que nos lleva a pensar qué es lo que estamos haciendo en Cajamarca y a rumbo de qué vamos o a dónde vamos, en todo caso. Un líder político, un líder social como usted, pero sobre todo también un académico, supongo que debe saber a dónde vamos, es decir, a qué estamos yendo, a qué nos exponemos ante este declive evidente de nuestra economía, de nuestra competitividad y otros. Yo quiero contarles, conmigo viene una directora de San Ignacio que ve todo el tema del alumni, o sea, de los egresados. Y como hemos tenido tiempo de conversar un poquito, ella viene de La Oroya, nació en esa zona, que hoy en día, como usted sabe, la mina cerrada, la cider cerrado, el nivel de pobreza que hay ahora es horroroso y la situación cada día es más compleja porque el cider ahí refinaba todas estas minas pequeñas que hay en toda la periferia, es decir, una tragedia la que vive La Oroya ahorita. Estuve con la gente de Yanacocha en la mañana, como parte de visitar empresas para colocar a los chicos, y me dice que el proyecto de Yanacocha en el año 2020, 2022, por ahí, ya estaría entrando en la etapa de cierres, o sea, porque el precio va bajando. Cuando el precio del cobre no vuelva a subir, ¿no? Porque si bueno, pero la verdadera razón que el proceso de, como cualquier proyecto minero en el mundo, tiene pues su punta y va por, y si no se hacen nuevos desarrollos, va bajando pues. Y en todo caso, la cantidad de puestos de trabajo se va a ir reduciendo y todo lo demás. Y entonces uno se pone a pensar cuánta plata o cuánto fue la inversión que se hizo en el proyecto Conga antes que se decidiera que no va. 1.800 millones de dólares, que al no ir, esa inversión que se convierte en pérdida y se va pues al proyecto de Yanacocha, las utilidades reducen, las regalías sufren, todos sufren. Se vendió la idea de que el proyecto minero contaminaba el agua y como este es una región eminentemente agrícola, y el campesino cajamarquino vive de su chacra, vive de su tierra. Claro, a mí me dice que vas a quitar el agua y yo te aseguro que no te dejo mover nada. Pero eso fue un tema que, dada la situación de la minería moderna, y no la de acá, la que hay en el mundo, muy pocos ignoran en Cajamarca que uno de los países más mineros del mundo es Canadá. Y Canadá es uno de los países ecológicos más potentes del mundo. Es decir, Canadá no hubiera permitido ni permitiría jamás que un proyecto minero le contamine nada de nada. De modo que han pasado los años y los procesos de extracción se han ido sofisticando. Estamos pues en la época de la robótica, procesos muy sofisticados que todos han ido en la preservación, conservación del medio ambiente, y más ahora con todo el debate del calentamiento global, donde hay mayor acento que es. El 60% de las exportaciones peruanas, de repente puede haber reducido un poco, son mineras, es decir, tú le quitas la minería al Perú y lo vuelves un país más pobre que Haití, al Perú. O sea, no hay que tenerle tanto temor a la minería. No a la minería actual. Claro. La de antes sí. Porque la del socavón, la insegura, y lo que es la minería informal, eso nos sigue contaminando todo. Anda, vete a la selva peruana para que veas cómo están contaminando los ríos. A 2 horas hay esa es la minería informal, de que tenemos que hacer grandes esfuerzos para primero enseñarles los procesos adecuados y que hagan las cosas adecuadamente, porque nos están contaminando todo. Pero no la formal. La formal es altamente tecnificada, calificada, y le da los recursos. Más bien debería haber un replanteamiento, por ejemplo. ¿Cuánto es lo que generaría un nuevo proyecto minero? No pongamos nombres, tanto. Ok, señor, el 50, 60, 70% de esos recursos que va a generar Ricardo se quedan en la región. Y no solamente se quedan en la región, son administrados
con ¿Por ayuda... la región? No, administrados con técnicos profesionales para tal caso. El tema de región, usted sabe, el 60% de las regiones, los gobernadores están cuestionados, Claro que sí. con denuncias gravísimas. Pero eso es porque no hemos, a veces dice uno que cada país, región, tiene el dirigente o el que se merece. Yo me niego a pensar que el Perú se merece tan mala suerte de todo lo que vemos en corrupción por todos lados. Por ejemplo, cuando a Raúl Díaz Canseco... Pero lo que hay que hacer, para terminar la idea, es ver cuáles son los proyectos de desarrollo que necesita la región. ¿Cómo es posible que Cajamarca todavía sufra de agua potable? ¿Cómo es posible que se sufra todavía del tema de los desagües? ¿Cómo es posible que todavía en Cajamarca no tengamos las mejores universidades del Perú? ¿Cómo es posible que tengamos que debatir mucho una carretera que debería ya ser autopista hasta Cajamarca? Lo que pasa es que en el pasado, y lo que tenemos que hacer, lecciones de los errores del pasado, los canos iban a la Lima centralista y no revertían el desarrollo. Entonces, claro, si tú ves que no progreso, ¿por qué voy a apostar por lo que me dices? De acuerdo. Iba al lado político el tema. Cuando Raúl Díaz Canseco viene para Cajamarca y le mencionan, por ejemplo, los líderes actuales cajamarquinos, Gregorio Santos, ¿qué piensa? Que le hizo mucho daño a la región, que si Gregorio quería ser un gran líder, el gran líder es el que construye. Habría que ver cómo estaba Cajamarca antes de que él sea gobernador regional y cómo está ahora. ¿Qué recursos teníamos desarrollándonos y cómo está ahora? ¿Qué obra de infraestructura? Porque lo más grave de lo que hizo Gregorio Sánchez es enfrentarse con el mundo. Que se enfrentó de tal manera con todos que el gobierno de turno dijo, bueno, no quieren nada, está bien, pero no hay. Y el no hay, ¿qué significó? Atraso. Hablaba yo hoy día con algunas personas y me contaban cómo no se han creado nuevos colegios públicos en Cajamarca, el deterioro de la educación escolar en Cajamarca. Y eso es algo que sí, inaceptable en un país y en un mundo donde la revolución del conocimiento está transformando el mundo. ¿Y es Gregorio Santos un líder nacional, como lo ven todos? Yo creo que es alguien que supo catalizar la protesta, el desencuentro, la frustración. ¿Populista? Bueno, cuando tú comienzas a atacar y crees que todos son enemigos y comienzas a petarrear por todos lados, ya no eres un político que construye, sino un populista que destruye, ¿no? El tema a nivel nacional, las fuerzas políticas de izquierda, porque Gregorio Santos representa las fuerzas políticas de izquierda. Sí, pero siempre tan a mí me duele cuando hablan de la izquierda. La izquierda ha tenido líderes como Alfonso Barrantes, extraordinarios, pero ha tenido, pues, claro, pero lo que te hace ver, además, si te pones a pensar, si tú querías ubicar en el tiempo a Fernando Belaúnde no era un presidente de derecha. Él decía ni derecha ni izquierda, adelante. Y nunca me voy a olvidar, Violeta Correa, la esposa del presidente Belaúnde, era alguien muy cercana a Alfonso Barrantes. Y yo te diría, ¿qué es izquierda? Yo creo que no hay ni izquierdas ni derechas, simplemente hay gente que va adelante y gente que se va quedando atrás. Porque tú no puedes estar en contra de un mundo que se globalizó. Di lo que tú quieras, pero el Perú ya está globalizado. No, tú no puedes decir que el Perú puede prescindir de lo que pasa en el mundo, porque si no es así, entonces esa gente que se dice una izquierda que yo no entiendo, que deje el teléfono celular entonces, pues, porque esa es parte de la innovación. Que dejen de usar vehículos, ¿no? Que es parte de la globalización. Y que entre poco vas a tener vehículos totalmente sistematizados, donde no va a haber choferes. Entonces, en ese mundo que viene, donde el Perú no va a ser ajeno, tenemos que ver cómo fortalecemos nuestra mano de obra calificada, cómo innovamos en el conocimiento, cómo mejoramos la productividad del campo en Cajamarca para ser competitivos y en vez de estar peleándonos con medio mundo, ¿cómo puedo exportar mis productos cajamarquinos al mundo? ¿Cómo desarrollo, por ejemplo, un puerto en la costa más cercana, Eten o cualquiera de esos? ¿Hay esperanza para Cajamarca, don Raúl? Sí, claro. Lo último que se pierde, ¿no? Yo creo de que todo está por hacer. Dios le regaló al Perú una Cajamarca donde tienes un clima magnífico. Lo que pasa es que bellísima, tú conversas con los cajamarquinos y los veo medio tristes.
como que están perdiendo la esperanza en el futuro. Y no hay cosa más triste que pueda pasarle a una región, a un país, donde sus jóvenes tiren la toalla. Eso sería un desastre total. Hay que inyectar un nuevo mensaje. Y si el señor Gregorio Sánchez quiere hacer carrera política, que está en su derecho, por supuesto, que replantee, pues, que vea qué Cajamarca quiere. Porque si lo que le va a querer vender al Perú es el atraso de Cajamarca, Dios nos coja confesados. Hablemos de política nacional, don Raúl. ¿Cómo está su relación? ¿Conoce al presidente de la República? Pero por supuesto. ¿Es su amigo? Pero Pablo Kuczynski fue ministro de Agricultura, creo, del primer gobierno del presidente Belaúnde. Así es. Después fue ministro del segundo gobierno del presidente Belaúnde, creo que estuvo Economía. Después fue ministro en el gobierno de Toledo. Yo, cuando me tocó el honor de ser vicepresidente del Perú, lo conozco y lo conozco muy bien. Y creo que tenemos un presidente que después de mucho tiempo no está pensando en las próximas elecciones porque por edad no le da, pues. Entonces, las decisiones que tome está pensando en función de país, no en función de él. Porque cualquier otro que tenga un horizonte mayor está viendo inclusive qué inauguro, a qué inaugurado y la voy a poder inaugurar yo. Yo vi la vehemencia de Kuczynski con el tema de Chincheros por el lado de hay que hacer obra de infraestructura, hay que hacer obra de desarrollo, el Cusco está colapsando, ese contrato no lo hizo este gobierno, mal hecho del gobierno anterior, pero ya estaba firmado. Kuczynski dijo hay que avanzar y le cae encima todo el primero, el niño costero, una cosa desastrosa, que nunca había golpeado Lima, primera vez en los fenómenos del niño que golpea Lima. Y lo segundo, el huaico de la corrupción es una cosa nunca vista por un sistema de corrupción de Estado. Es decir, el Brasil armó, en el gobierno del presidente Lula, un nivel de corrupción nunca visto, porque la plata salía de Petrobras, era manejada, una cosa nunca vista. ¿Qué le parece el gobierno? Y que no solamente corrompió al Perú, a toda la América Latina. Así es. ¿Y qué le parece el gobierno del presidente hasta ahora? Que está haciendo esfuerzos sobrehumanos para encajar en un país. Se encuentra que a la hora de denunciar todo este tema de la corrupción se tiene que parar la obra pública más importante, porque resulta que esta empresa es la que te hacía gasoducto, esta empresa hacía la carretera, metidos por todos lados. Y como hay denuncias y de grosso calibre, tienen que intervenir las obras. Entonces se ha parado mucha obra pública y tienen que tener pues, una capacidad y una imaginación de cómo salimos de Odebrecht sin que eso signifique parar, porque las carreteras se tienen que hacer. No podemos. Ustedes hablan con gente del Cusco, y los que vamos al Cusco cada rato, Chincheros se tiene que hacer. Yo no creo que haya un peruano con sentido lógico que no. Lo que pasa es que ese contrato, como lo había hecho el gobierno anterior, y yo recargo y refriendo, era un contrato que estaba mal hecho. Trataron de salvarlo, no fue entendido así, se ha tirado abajo toda esta cosa de nueva, y ahora tienen que ver la manera más rápida, porque hay una cosa, el aeropuerto del Cusco ya está colapsando, y otro que está colapsando es el de Jorge Chávez. Cuidado, cuidado. Ya ese aeropuerto no tiene capacidad para crecer más en cuanto a recibir más aviones, más pasajeros, ya está colapsado. La irresponsabilidad del gobierno anterior de no expropiar las tierras que tenían ahí, entregarlas a tiempo, las exigencias de los informes que tenían que hacerse y tantas cosas más han hecho que todavía la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez está en nada. La labor de la oposición fujimorista, ¿qué opinión le merece? Mire, hay que ser fríos en esto. ¿Pidieron facultades? Dieron facultades. Ahora, han revisado algunos decretos que ellos pensaban que no eran correctos y han corregido algunos y otros han dicho eso no es así. El Congreso tiene que fiscalizar. De repente no nos gustan algunas cosas, pero yo no veo una posición del Congreso
con afán destructivo. Yo creo que más bien hay que tirar más puentes. Y la primera interesada en que el gobierno de Kuczynski termina bien debe ser Keiko. Primero que por edad tiene una vida por delante, ella. Mire por cuántos votos se quedó la última vez. Un fracaso de un gobierno democrático es un fracaso del país. Y cuidado que cuando vienen esos fracasos y la gente patea el tablero, los que vienen son gobiernos como el de Chávez. ¿Queremos un gobierno así? Yo creo que el Perú ya sufrió demasiado y quiere tener mejor futuro. Bueno, vicepresidente, ha sido también ministro, muy activo en la vida política, conocedor de diversas personas, del ambiente político, empresario exitoso. ¿Qué le falta a Raúl Díaz Canseco? ¿Ser presidente quizá? ¿Qué le falta a Raúl Díaz Canseco? Me gustaría ser ese puente que construye para mejorar las relaciones políticas en el país. Yo ya lo tuve todo y lo tuve en vida. El presidente Belaúnde fue muy generoso, recorrí el Perú con él, y no cuando era presidente, sino cuando no lo era. Fue uno de los que estuvo más cerca de él al final de su vida. Quise ser un buen alumno de él, creo que no logré aprender todo lo que debía haber aprendido. Creo que cometí algunos errores que pueden haberse hecho de otra manera. Pero estoy en la mejor época de mi vida para poder decirle a los políticos de mi país, a quien yo respeto y admiro, porque el buen político significa sacrificio. ¿Qué hace un buen político el fin de semana? ¿Está con la familia? No. Se va a ver los problemas del Perú, eso me tocó a mí. Lastimosamente hay algunos que se equivocan y al final se empiezan a hacer los negocios de su vida. Pero creo que hay una oportunidad que no debemos aprovechar. Ahora todo el tema de Torne. Yo lo conozco Torne en una vida. Es el mejor ministro de Economía que puede haber tenido Kuczynski. ¿No es un político? No es, pues no es. Es un técnico. Y un técnico dice lo que piensa. Y yo creo que tenemos que evitar que la gente buena, la poca buena que todavía quiere apostar por el Perú, porque el ministro mal pagado, no digo ese, en general, el funcionario público, el decente, tiene que entregar, además está prohibido, no puedes hacer otra cosa más que eso. Tenemos que apoyar a esos gente peruana, técnicos que quieren apostar por el Perú. ¿No lo tienta la idea de participar de la política partidaria? ¿Postular, digo? Primero yo estoy apoyando decididamente la candidatura de Secretaría General del Mundo del Águila Herrera, que es congresista joven de Acción Popular, tiene 40 años, es una nueva generación, hijo del Mundo del Águila Herrera, Morote, que fue uno de los brazos derechos del presidente Belaúnde. Ahora venían las elecciones de Acción Popular, ahora la primera semana de julio hay que ir a votar, porque el partido se fortalece. No, tú nunca puedes decir nada. Yo ya fui secretario general del partido. Yo ya fui secretario general del partido. Yo lo que quiero ahora es que el partido se tonifique con una campaña bonita, vigorosa, alegre, que hizo Barrenechea y que pudo haber tenido un final mucho más interesante. A veces cometen errores, pero creo que Acción Popular ha salido robustecida esa campaña de todas maneras. Don Raúl, ¿cuándo abre una sede universitaria aquí? Bueno, ahora la Universidad San Ignacio de Loyola. Hay una ley absurda que se llama la ley de universidades. ¿Era necesario sacar una ley? Sí, pero tiene tantos errores y metidas de pata. Por ejemplo, las universidades ahora no pueden crear nuevas carreras. Tienes que pedir permiso al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación no te atiende porque no tiene tiempo, porque como están replanteando todo. Dos, tú quieres avanzar tu carrera en el verano, no puedes, porque está prohibido. Tu carrera tiene que durar 5 años y son 5 años. O sea, si yo quiero estudiar en el verano, no puedo. 3, el tema de la educación virtual. Tampoco se puede. No puede ser virtual más del 50%. Y si tú tienes buenos profesores y no los puedes trasladar, dime qué otra manera puedes hacerlo si no es virtual. El sistema virtual es lo que está avanzando en el mundo. Ponle exigencias del sistema, ponle barreras de entrada complejas,
analiza, pero no te vayas en contra de las corrientes del mundo. Es un anhelo muy lejano entonces, una Universidad San Ignacio de Loyola aquí. Bueno, primero tengo que fortalecernos en Lima. Pero está muy bien, les va muy bien en Lima. Vamos a hacer una sede en Arequipa, esperando que la ley que termina, sacaron una moratoria hasta diciembre, no se podía abrir sucursales en ninguna parte. Eso termina en diciembre, esperamos que eso no se renueva, pensamos abrir en Arequipa, y yo pienso que una vez que eso está permitido, ¿por qué no? Cajamarca. Cajamarca es lo más importante para una universidad es que tiene que haber jóvenes, y lo que abundan en Cajamarca son buenos jóvenes. ¿Qué decirle a la gente de Acción Popular? Todavía férreos, que tienen que sentirse guerreros, orgullosos de lo que nos legó Fernando Belaúnde. Férreos guerreros en una Usted póngase a pensar complicada. la obra pública del presidente Belaúnde en sus 2 gobiernos, y ninguna denuncia de corrupción. Y cuando hablamos de la marginal, ¿qué empresas hicieron la marginal? Todas empresas americanas. Ese es un patrimonio que el Acción Popular tiene. Y dos cosas que yo siempre les digo. ¿Cuáles son las 2 grandes virtudes de Belaúnde y de Acción Popular? La primera es cuando llegan el gobierno la primera vez, institucionalizan en el Perú algo que no existía, la esencia de la democracia, la elección municipal. Belaúnde pudo haber digitado todos los alcaldes regionales, distritales, porque eso estaba así. Dijo, no, los últimos serán los primeros, y convoca elecciones municipales. Y muchos municipios de izquierda, de diferentes partidos, le dio la gran oportunidad, el derecho a los pueblos de liderar su desarrollo. Un estadista. Y en el año, el segundo gobierno del año 1980, cuando él regresa, otro gesto de grandeza. Cuando él llega a la presidencia, todos los medios de comunicación estaban confiscados. El Estado los tenía, los directores de todos los periódicos, incluyendo el Comercio, todos nombrados por el Estado, dependían del Estado. ¿Y qué hizo Belaúnde? No dormiré una sola noche en Palacio sin devolver a su legítimo. Y quitó la mordaza. ¿Quién hace eso en el mundo de hoy? Usted ve en otros países que lo que quieren es amordazar a la prensa. Para terminar, ¿está listo Acción Popular para las próximas elecciones? ¿O paramos la máquina un momento? De ninguna manera. No, ya paró mucho también, ¿no? Creo que en las elecciones regionales vamos a dar mucho que decir. Estamos haciendo alianzas maravillosas con muchos ciudadanos que aman su país, que no tienen partido en este momento, o que se fueron asqueados de donde estaban. Esto pasa primero por nuestras elecciones que son ahorita. Más bien tendría que decirle a los correligionarios de todo el Perú, usted que salen en toda la región, además de saludarlos, que vayan a votar, que esto tiene que ser una fiesta democrática, porque a partir de ahí viene el renacimiento, con los mismos ideales y los mismos valores y principios de Acción Popular. Don Raúl, gracias por esta conversación. Gracias a usted por la oportunidad, y además me encuentro con un periodista joven. Gracias. Y eso me llena de esperanza. Muchas gracias.